Buenas a todos, bienvenidos a esta segunda parte del video de taquiarritmia y bararritmias. En esta segunda parte vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con las taquiarritmias. Entonces, para comenzar, es muy importante entender a grosso modo cómo suceden fisiopatológicamente las taquiarritmias. Y estas pueden suceder porque hay un automatismo normal alterado, es decir, el nodo sinusal comienza a funcionar con una frecuencia cardíaca más elevada, como sucede en las taquiarritmias sinusales. Puede haber un automatismo anormal, es decir, células que antes tenían este potencial de respuesta rápida comienzan a tener este potencial de respuesta lenta y entonces adquieren el automatismo. Y estos se conocen como focos ectópicos, como puede suceder en la fibrilación auricular, en la contracción auricular prematura, en extractores ventriculares, por ejemplo. Y también está lo que es la actividad desencadenada por reentradas, que aquí tenemos, por ejemplo, las taquicardias por reentrada nodal, por ejemplo, que vamos a hablar ahorita. Entonces, mencionando lo que es la contracción auricular prematura, básicamente como su nombre lo dice, es que la aurícula se contrae de manera prematura. Y eso es porque hay un foco ectópico, es decir, sí, hay un foco ectópico que comienza a mandar impulsos más rápidos que el nodo sinusal y entonces se van a formar estas extrasístoles. ¿Y esto cómo se va a ver? Básicamente se va a ver como en el electrocardiograma un RR irregular y en esos momentos en donde existe la irregularidad vas a observar que hay una P que es no sinusal, un TP que se acorta y puede, como no puede, generar un QRS. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho traer esta imagen em, porque en esta imagen uno puede pensar en tres cosas. Uno puede pensar o que el paciente está haciendo un bloqueo auriculoventricular, en primer lugar, específicamente un bloqueo auriculoventricular tipo grado 2, MOVITS 2. También puedes pensar en un bloqueo sinoauricular o puedes llegar a pensar en lo que es una contracción auricular prematura. Pero entonces en el bloqueo sinoauricular, simplemente en los momentos en donde no hay un QRS, habría ausencia de onda P. Entonces en este caso no puede ser un bloqueo sinoauricular. Lo otro, ¿cómo vas a identificar entre un bloqueo auriculoventricular con una contracción auricular prematura? Es observando la morfología de la P. Fíjense que en B1 generalmente la onda P debería ser isobifásica, como observamos acá. Fíjense que la onda P es isobifásica, es isobifásica, es isobifásica, y justo en estas zonas en donde ocurrió, por así decirlo, la extrasístole, hay una P que es positiva, es decir, una P no sinusal, una P no sinusal. Entonces hay una P no sinusal y fíjense cómo el TP de aquí a acá va siendo aproximadamente de 2 cuadros, aproximadamente. Y aquí, pum, medio cuadro. Entonces, P no sinusal, TP acortado, son bueno, y puede como no puede generar un QRS, como en este caso que no genera un QRS. Lo otro es la contracción ventricular prematura, que lo que sucede es que también hay unos focos ectópicos a nivel ventricular que van a despolarizar, que van a causar una despolarización. Entonces, como se produce a nivel ventricular, eso va a ser un QRS ancho, va a haber ausencia de onda P y se genera lo que es una pausa compensatoria, como observamos en la imagen de acá. Entonces, hablando específicamente de las taquiarritmias, nosotros las dividimos en taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. Como les había mencionado, existe como una teoría que lo que sucede es que cuando la despolarización ocurre a nivel supraventricular, el complejo QRS es estrecho, es menos de 120 milisegundos. Y cuando la despolarización ocurre a nivel ventricular, es un QRS ancho. Entonces así es como nosotros los vamos a dividir a la hora de la clínica. Va a ser la supraventricular o de complejo estrecho o de QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, y las ventriculares o de QRS ancho. Existen algunas excepciones, sin embargo, a grosso modo es esto. Las taquiarritmias, entonces, como les mencioné, están las supraventriculares o de complejo estrecho y las ventriculares. Entre las supraventriculares tenemos la taquicardia supraventricular paroxística,
que entre ellas está la taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada auriculoventricular, está la fibrilación auricular, está el flúter auricular y está la taquicardia auricular, que puede ser o monofocal o multifocal. Además, en la supraventricular están también los síndromes de preexcitación, en donde tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Longanon-Levine. Y ya yéndonos a lo que son las ventriculares o de complejo ancho, tenemos lo que son las taquicardias ventriculares monomórficas o polimórficas y la fibrilación ventricular. Entonces vamos a comenzar hablando de las taquiarritmias supraventriculares. Entonces tenemos, por ejemplo, una que es la taquicardia sinusal, que aquí ocurre que ahí, o sea, el nodo sinusal comienza a acelerarse. Entonces básicamente va a ser un electrocardiograma totalmente normal, pero va a estar más acelerado. Una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Yéndonos a lo que son las taquicardias supraventriculares paroxísticas, este es un nombre que van a observar en lo que es la ACLS. Sin embargo, en la taquicardia supraventricular paroxística, uno cuando menciona esto, uno habla de dos entidades. Habla de la taquicardia por reentrada nodal, que se escribe de esta manera, y la taquicardia por reentrada auriculoventricular, que se escribe de esta manera. Lo que sucede en estas taquicardias es un fenómeno de reentrada. ¿Qué es esto de un fenómeno de reentrada? Es que hay una conducción eléctrica que ella se bifurca porque se encuentra con un obstáculo. Entonces se bifurca en dos. Una se va a bloquear, como observamos acá, y la otra va a dar la vuelta. Y cuando va a dar la vuelta, observa que la parte aquí que estaba bloqueada ya pasó el periodo refractario y se comienza a producir, por así decirlo, un círculo, produciendo estas despolarizaciones exageradas. Entonces, en la taquicardia por reentrada nodal ocurre alrededor del nodo AB, a diferencia de la taquicardia por reentrada auriculoventricular, que ocurre por una conducción accesoria, que vamos a ver ahorita cómo es. Entonces, en la taquicardia por reentrada nodal existen tres subtipos. Está la lenta rápida o típica, está la rápida lenta o lenta lenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que en este fenómeno de reentrada va a haber una conducción que va a ir lenta, por ejemplo. Ella va lenta acá y despolariza el ventrículo. Entonces, cuando se despolariza el ventrículo, después va una rápida que va de manera anterógrada, va así rápida, y despolariza la aurícula, pero así rápido. Entonces, cuando se despolariza el ventrículo, rápidamente se despolariza la aurícula. Entonces, por eso la onda P se va a esconder en el QRS, por eso es que va a haber ausencia de onda P. En la rápida lenta, lo que sucede es que en la reentrada despolariza rápido los ventrículos, rápidamente, y va lento y despolariza las aurículas. Entonces va a haber una P que va a estar retrógrado porque la conducción va a haber de manera retrógrada y va a ser después del QRS. Y está la lenta lenta que va a ser una P retrógrada antes del QRS. La más típica es la que va a haber ausencia de onda P. Entonces, así es como se va en el electrocardiograma. Va a ser una taquicardia con QRS menos de 120 milisegundos. Va a haber ausencia de onda P o P retrógrada y frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Aquí podemos observar la típica, o también conocida como lenta rápida, en donde hay ausencia de onda P, RR regular. Por su parte, está lo que es la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, que existen de dos tipos. Está la ortodrómica o la antidrómica. Orto quiere decir recto, quiere decir de manera, de manera como adecuada, de manera recta. Y antidrómica es lo contrario. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esta situación lo que ocurre es un fenómeno de vía accesoria. Entonces, en la ortodómica hay una vía que va de bajada, que en la ortodómica va en la vía normal y sube por la vía accesoria. A diferencia de la antidrómica, que ella baja
por la vía accesoria y sube por la vía normal. ¿Esto cómo se va a ver en el electrocardiograma? Se va a ver como un QRS estrecho, ausencia de onda P y RR regular. Entonces, esta va a ser básicamente indistinguible de una taquicardia por entrada nodal típica. Entonces, por esa razón, muchas veces los agrupan como taquicardias supraventriculares paroxísticas. Y la taquicardia antidrómica, ella va a ser de un QRS ancho y va a ser ausencia de onda P. Entonces es un diferencial de la taquicardia ventricular, como vamos a ver más adelante. En el síndrome de preexcitación ocurre lo mismo, que es una vía accesoria. Es decir, va a haber una vía que se va a volar lo que es el sistema cardionector. Este sistema se lo va a volar, va a coger y ¡pum!, se la va a volar. Entonces, esta vía accesoria se va a volar lo que es el nodo AB y va a caer por una parte del ventrículo. Entonces, como se va a volar el nodo AB, recordemos que el nodo AB va a ser el encargado de permitir que se despolaricen primero las aurículas y después los ventrículos. Entonces, como se va a volar esto, el PR va a estar acortado. Y como va a caer en una parte del ventrículo, ella se va a comenzar a despolarizar y va a comenzar a despolarizarse como de manera ancha, así como vemos acá. Y después esta que iba por la vía normal, y que pasa después el nodo AB, se termina de despolarizar el aurículo, el sistema cardionector, y entonces se estrecha. Entonces, lo que vamos a ver en el síndrome de Wolff-Parkinson-White va a ser eso. Va a ser un QRS ancho, un PR menor de 0.12 segundos y una onda delta, que es esta que observamos acá. Esta es la onda delta. Y en el síndrome de Longanon-Levine, básicamente no va a haber onda delta, va a ser un QRS normal y un PR menos de 0.2 segundos. Aquí observamos, por ejemplo, lo que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí observas la onda delta, PR corto y QRS más de 120 milisegundos. En la taquicardia auricular la podemos dividir en taquicardia auricular monofocal o taquicardia auricular multifocal. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que va a haber unos fenómenos ectópicos, unos fenómenos de despolarizaciones ectópicas, unos focos ectópicos. Entonces, en la taquicardia auricular monofocal va a haber un solo foco ectópico que va a estar más rápido que el nodo sinusal. Entonces, ella va a ser un QRS estrecho, una P no sinusal, porque va a ser el foco que es tópico, que no va a ser el nodo sinusal, y una morfología de P única. A diferencia de la taquicardia auricular multifocal, que ahí va a haber varios focos ectópicos, generalmente mayor o igual a 3, entonces va a ser un QRS estrecho, una P no sinusal y múltiples morfologías de P. Aquí observamos, por ejemplo, en B1 y en D2. Fíjense que en D2 la P es no sinusal, una P negativa, un QRS estrecho y una frecuencia de aproximadamente entre 100 y 150 latidos por minuto. Entonces aquí tenemos una taquicardia auricular monofocal y como que en B1 es positiva. Recuerden que en B1 el QRS, la onda P suele ser isobifásica. Y en la taquicardia auricular, aquí podemos observar también otro ejemplo de monofocal. La taquicardia auricular multifocal, por su parte, aquí vemos diferentes. Uno, vamos a ver que el RR suele ser irregular. Lo otro es que vamos a ver que hay diferentes morfologías de P. Aquí hay una P que no es sinusal, una P que no es sinusal, una P que no es sinusal, una P que no es sinusal. O sea, hay múltiples morfologías de P que no son sinusales, un QRS estrecho, y el RR generalmente es irregular. Entonces, hay incluso literatura que dice que esta puede llegar a preceder a lo que es una fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que vamos a ver más ahora? En la fibrilación auricular, lo que sucede es que hay múltiples focos ectópicos, hay muchísimos, que van a intentar despolarizar el corazón. Entonces, como hay múltiples focos, eso básicamente el aurícula al final no se va a poder contraer. Ella va a estar haciendo como agitada. Y se va a ver de esta manera, una ausencia de onda P y una RR que es irregular. Esto es importante.
R irregular y ausencia de onda P, fibrilación auricular. Y puede aparecer también esto que se llama como ondas F minúsculas, sin embargo, esto no es un criterio. Sin embargo, aquí se pueden observar. Lo otro es muy importante es calcular la frecuencia cardíaca en los pacientes con respuesta ventricular, porque si es más de 110 latidos por minuto, uno habla de una respuesta ventricular acelerada, y si es menos de 110 latidos, uno puede hablar de una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Aquí observamos un ejemplo. Fíjense cómo la RR es irregular y cuando vamos a ver las QRS hay ausencia de onda P, no hay onda P. Y estos son los dos criterios para hablar de fibrilación auricular. El flúter auricular, lo que sucede es un fenómeno de reentrada, pero muy grande. Este fenómeno de reentrada es muy grande. Y este generalmente va a causar una contracción de la aurícula. Ella va a contraer la aurícula, hasta que una contracción una desprolarización auricular genera un QRS. Entonces va a haber ondas F mayúsculas o en serrucho, como observamos acá, y un RR que suele ser regular. Esto suele ser regular, como observamos en esta imagen. Esto es muy típico, así. Entonces, aquí les traje un algoritmo muy bueno de cómo identificar cuando estamos en una taquicardia supraventricular. Es decir, las taquicardias QRS de complejo estrecho, de menos de 120 milisegundos. Lo que primero que nos vamos a preguntar es si el RR es regular. Si el RR no es regular, estamos o frente a una fibrilación auricular, o un flúter auricular, o una taquicardia auricular multifocal. Entonces, la manera de uno identificar cuál de los tres es viendo la onda P. Si la onda P, hay ausencia de onda P, uno habla de una fibrilación auricular. R irregular, ausencia de onda P, fibrilación auricular. Si uno ve unas P de diferentes morfologías, uno habla de una taquicardia auricular multifocal. Y si vemos unas ondas F o en serrucho, uno habla de un flúter auricular. Por otro lado, si vemos que el RR sí es regular, vemos si tiene onda P. Si no tiene onda P, es decir, una taquicardia supraventricular, RR regular y ausencia de onda P, uno piensa en una taquicardia por reentrada nodal, o por reentrada nodal típica, o por reentrada del nodo auriculoventricular ortodrómica, o una fibrilación auricular. Que está yendo tan rápido que se ve regularizada. Sin embargo, si se bajara la frecuencia, veríamos que no es regular. Como observamos acá, esta es una taquicardia R regular y ausencia de onda P. Si por su parte, si hay onda P, uno pregunta si la P es sinusal. Si la P es sinusal o no es sinusal. Si tenemos que es una taquicardia de complejo estrecho, RR regular, hay onda P y la onda P es sinusal, esto puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular unifocal, que esté muy cerca del nodo sinusal y que aparente ser sinusal, por ejemplo. Si por su parte no es sinusal, aquí tenemos que ver lo que es la relación aurículo-ventricular, es decir, cuáles van más aceleradas, si van más acelerados las aurículas o van más acelerados los ventrículos, o van de igual manera. Entonces, si van las aurículas más rápido que los ventrículos, podemos hablar de un flúter auricular. Si por su parte van más rápido los ventrículos que las aurículas, puede ser una taquicardia ventricular septal, es decir, está muy cerca del septo y pueden llegar a aparecer de QRS estrecho. O si van de igual manera auricular y ventricular, uno lo que ve es el intervalo RP, es decir, el intervalo entre una R y la siguiente P. Entonces, ¿qué es esto del intervalo RP? Como les mencionaba, uno coge entre una R y una P. Y esto lo pueden dividir en RP corto o RP largo. El RP corto menos de 70 milisegundos y el RP largo más de 90 milisegundos. Y eso lo haces cogiendo una R entre una R y la partes entre la mitad. Si la P está por detrás de la primera mitad, uno habla de RP corto. Y si está en la segunda mitad, uno habla de RP largo. Eso es de manera práctica. Entonces las de RP corto pueden ser una taquicardia por reentrada nodal,
sí, por reentrada nodal o por reentrada auriculoventricular, y de RP largo una taquicardia auricular. Recordemos que las taquicardias auriculares por entrada nodal generalmente son frecuencias cardíacas de 150 latidos por minuto y puede existir lo que es la alternancia eléctrica, es decir, van unos QRS que se van a ver más largos y unos más cortitos, unos más largos y unos más cortitos. Y este algoritmo lo saqué básicamente de la Sociedad Europea, sin embargo yo lo hice un poco como más esquemático. Entonces ya viendo lo que es las taquiarritmias ventriculares, tenemos lo que es la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia ventricular polimórfica y la fibrilación ventricular. Entonces la taquicardia ventricular monomórfica va a ser un QRS ancho, un RR regular y la QRS va a ser de la misma morfología. Ojo, va a ser de la misma morfología si estamos viendo la misma derivación. Es decir, si por ejemplo esto es D2, se va a ver de la misma morfología la P. Obviamente si lo vamos a ver desde otra derivación, se puede llegar a ver diferente, pero se va a ver igual en la misma derivación. La taquicardia ventricular polimórfica va a ser un QRS que va a ser ancho, más de 120 milisegundos, un RR regular o irregular. Sin embargo, el QRS va a ser de diferentes morfologías. Va a ser literalmente así como vemos, como un serrucho. Y esto lo pueden denominar como torcida de puntos en algunas literaturas. Después tenemos lo que es la fibrilación ventricular, que básicamente es un ritmo totalmente desorganizado, no discernible y no se puede clasificar como nada de lo que hemos visto anteriormente, como observamos acá. Que la fibrilación ventricular es una de los ritmos desfibrilables. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ACLS de cómo tenemos que manejar lo que son las taquiarritmias? Básicamente el ACLS nos dice, si tú tienes un paciente de una frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto, tienes que, 1, mantener la vía aérea, oxigenación si requiere, monitoreo cardiovascular con la presión arterial, la saturación de oxígeno, un acceso endovenoso y electrocardiogramas de 12 derivaciones. Y la otra pregunta te vas a hacer es si el paciente está inestable o está estable. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer si está inestable? Van a ser 5. Si el paciente está hipotenso, si tiene alteración del estado de conciencia, si tiene signos de shock, como llenado capilar menos de 2 segundos, por ejemplo, si tiene malestar torácico tipo angina o una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, si alguna de estas preguntas es sí, el paciente está inestable. Si ninguna es sí, el paciente está estable. Entonces, si el paciente está inestable, lo que vas a hacer es dar una cardioversión sincronizada. ¿Qué es esto de cardioversión sincronizada? Es básicamente una descarga eléctrica en el punto más alto del QRS. A diferencia de la desfibrilación, que básicamente tú das, y generalmente esta cardioversión es a bajo voltaje. La desfibrilación es a alto voltaje y puede ser en cualquier momento del ciclo cardíaco. Entonces, generalmente si está inestable, vas a cardiovertir. ¿Cómo lo vas a cardiovertir? Ahí vas a ver si la taquicardia es de complejo estrecho o de complejo ancho. Si es de complejo estrecho o de complejo ancho, vas a ver si es regular o irregular. Si es regular, una taquicardia es de complejo estrecho. Regular, esta puede ser, por ejemplo, una taquicardia por reentrada nodal, por ejemplo. Entonces esta vas a dar de 50 a 100 joules. En cambio, si es de complejo estrecho y es regular, puede ser una fibrilación auricular, por ejemplo. Y en esta vas a dar de 100 a 200 joules. A diferencia de las que son de complejo ancho, vas a ver si son de regular o irregular. Si es una de complejo ancho regular, generalmente estamos con una taquicardia ventricular monomórfica. Y aquí vamos a dar unos 100 joules. Y si es una taquicardia ventricular irregular, aquí vamos a desfibrilar. Generalmente a 360 joules. Por otra parte, si el paciente está estable, vas a hacer la misma pregunta, si es de complejo estrecho o de complejo ancho. Si es de complejo estrecho y es regular, lo que vas a hacer va a ser maniobras vagales, vamos a dar adenosina y vamos a dar maniobras vagales.
Si esto no resuelve, vamos a dar adenosina. Si la adenosina no resuelve, ahí pasamos a utilizar algún beta bloqueador o un calcio antagonista. Un beta bloqueador, por ejemplo, el metoprolol, o un calcio antagonista, por ejemplo, el verapamilo o ditialcem, no drinopirínicos. Cuando es de complejo estrecho complejo estrecho irregular, por ejemplo, una fibrilación auricular, aquí vamos a pasar a utilizar beta bloqueador, por ejemplo, o un calcio antagonista no drinopínico, generalmente, verapamilo o ditialcem. Si es de complejo ancho regular, como la taquicardia ventricular monomórfica, vamos a considerar una adenosina para bajar la frecuencia cardíaca, para ver si se baja la frecuencia cardíaca. Si se baja la frecuencia cardíaca, eso quiere decir que estábamos frente a una taquicardia supraventricular que se anchaba, o sea, que en realidad no era ancha de por sí, sino que se anchó. Puede ser porque tenía un bloqueo de rama, por ejemplo, o la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular antidrómica, que como les había mencionado, es una diferencial de la taquicardia ventricular. Si esto no mejora, aquí lo que vamos a pasar a hacer una infusión de antiarrítmico, generalmente amiodarona, 300 miligramos en 15 minutos. Y si el paciente tiene una taquicardia de complejo ancho irregular, amiodarona. Esta guía la saqué de la CELES, por ejemplo. Sin embargo, la hice un poco más esquemática. Muchas gracias, espero que les haya servido. Este fue un video un poquito más largo porque es bastante complejo. Espero que les sirva y nos vemos mañana.